puedes hablar de drenaje posquirúrgico. Lo que puedo decirte sobre el drenaje posquirúrgico es que hoy en día es muy bien aceptado. Entonces, en el postoperatorio inmediato, muchas veces, 48 horas después, la persona ya está recibiendo drenaje linfático y entonces necesitas hacer una formación un poco más específica para eso, porque tienes que ajustarte la postura, tienes que ajustarte en la técnica, ¿verdad? Entonces, no es simplemente hacer un masaje relajante con el cliente acostadito, bien acomodado allí. Primero porque en el posquirúrgico, por ejemplo, de abdominoplastia o liposucción, la paciente, la clienta no tiene posición, generalmente se queda sentada en esas sillas, en esos sillones y tal. Entonces eso termina dificultando. La práctica tradicional, entonces, estas son adaptaciones. Lo haces con el cliente de la misma manera que puedes hacerlo allí, solo para acelerar el proceso de recuperación, para agilizar, para minimizar, por ejemplo, adherencias, para minimizar fibrosis. Entonces, es por eso que intentamos hacerlo lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hice? Por ejemplo, mi esposa lo hizo la cirugía y ahí creo que pasaron 48 horas. Ya estaba haciendo drenaje, de verdad, creo que no. Pasaron 48 horas y salimos del hospital con 24 horas. Fue eso, pero a las 48 horas ya estaba haciendo drenaje, ¿entiendes? Entonces, hoy en día se recomienda, está cerrado, de hecho, ¿verdad? Y la gente realmente lo hace y tiene que hacerlo, solo que tienes que buscar una formación adecuada para eso. Está bien. Kelly Oliveira, quien tiene lupus o osteoporosis, puede hacerse masajes. Entonces, eso que te dije, quien tiene lupus puede sí hacerse masajes. El lupus tiene ese factor de crisis, ¿verdad? Y en las crisis puede ser un poco más complicado atender a la persona, pero aparte de eso puedes atender y hasta intentar espaciar esos periodos de crisis. La osteoporosis, si trabajas con un masaje más suave, más relajante, solo, haciendo los estímulos y preocupándote sin hacer movimientos bruscos, sin exagerar, se puede trabajar. Quien esté comenzando desde cero, no recomiendo que atienda, pero quien ya tenga cierta experiencia, como yo digo allí, que hay una fase junior, ¿verdad? Desde la fase junior en adelante, puedes atender a quienes tienen osteoporosis si tienes experiencia y humildad. Es una contraindicación relativa, que eres Dios, que lo sabes todo, entonces puedes atender a quienes tienen osteoporosis. Es una contraindicación relativa, tú sabiendo manipular los tejidos, controlando la intensidad de la presión, comunicándote adecuadamente con tu cliente, puedes atender, sí, puedes. El Prado Prof. Cuando es más indicado usar el bambú termina siendo más indicado para ser utilizado en cuestiones de modelado. Por ejemplo, donde uses más fuerza o cuando estás cansado de atender al cliente manualmente, vas y usas un poquito del aparato. ¿Para qué un aparato, no un instrumento, digamos así? Pero básicamente así, el bambú es una forma, una extensión de tus manos. En lugar de aplicar con las manos, con los dedos, usas el bambú. Particularmente no lo recomiendo usar. ¿Por qué? Porque el bambú no tiene la misma sensibilidad. ¿Qué tiene tu mano en realidad? Entonces, cuando aplicas directamente con tu mano, puedes tener un mejor control de la situación, así que vale más la pena. Tú estás trabajando con tus manos, está el bambú. Por lo que sé, se utiliza mucho más para la cuestión del masaje modelador, ¿verdad? Porque así el bambú puede ayudarte un poquito más. En cuanto a los movimientos, puedes ejercer más presión, más fuerza. Silene Correa, buenas noches. Lourdes Vasconcelos, buenas noches. Maristela. Lucía aún preguntó aquí, profesor, amo sus clases en línea, he aprendido muchas cosas, pero ¿hay programación para clases presenciales?
En este momento aún no tengo la programación para clases presenciales. Quiero decir, hay aquí en mi ciudad de Londrina, en Maringá, donde tenemos el curso de quiropraxia presencial. La quiropraxia clínica son 2 módulos, pero de la masajería. En sí aún no tengo. Estamos pensando, organizando un calendario para el segundo semestre para que podamos estar promoviendo más las técnicas presencialmente, ¿vale? Las técnicas presencialmente también, ¿vale?